Hola amantes del terror. ¿Qué tal? Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. Y también les vamos a contar unas historias reales, relacionadas con este tema. A partir de hoy, ¿podrán dormir con las luces apagadas? Yo lo dudo. Muajajajaja. La gente sombra. También conocida como figura sombra, seres sombra o masa negra. Se cree que son supuestas entidades paranormales. Seres que vienen de otro plano dimensional, entes demoníacos, extraterrestres, etc. Alrededor de ellos, se cuentan muchas historias de personas que se han encontrado con ellos. Cierta cantidad de religiones, leyendas, y sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos. Algunos dicen que la gente sombra son seres no humanos, es decir, demonios, que traen mala suerte a las personas perseguidas por estos. Otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. Es decir, fantasmas. Varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombra. Estas incluyen parálisis del sueño, ilusiones o alucinaciones. La investigadora paranormal, Heidi Hollis, los describió como siluetas oscuras, con formas humanas, y perfiles que parpadean dentro y fuera de la visión periférica. Y afirmó que hubo gente que reportó que ciertas figuras intentaron saltar sobre su pecho y estrangularlas. Estas sombras, generalmente son descritas como siluetas humanas de color negro. No tienen facciones o un rostro visible. Aunque existen versiones que cuentan que se les pueden ver unos ojos blancos y brillantes. U ojos de color rojo. A veces, también se les describe con prendas de vestir, como sombreros, largos abrigos, y zapatos. Se mueven rápidamente, y sin orden. En ocasiones, pareciera como si temblaran. Saltando de una pared a otra. Incluso, por los techos. Estas sombras aparecen en la orilla del campo de visión. Para luego desintegrarse, o moverse, una vez que son vistos. Este movimiento, usualmente es realizado en un segundo. Aunque otros testigos declaran que la gente sombra aparece en el centro de su visión. Muy cerca de ellos, de pie, por varios segundos, antes de desaparecer. Algunos individuos han afirmado ser amenazados, perseguidos, e inclusive atacados por esta gente sombra. El término apareció por primera vez el 21 de septiembre de 1953. Como el título de un radiodrama, transmitido por la WNG-AM de Chicago. Sin embargo, la existencia de la gente sombra no es nueva. En 1887, el célebre autor francés, Guy de Maupassant, escribió la historia La Orla, que trata sobre seres sombríos que vivían en la leche y el agua, aterrorizando mentes humanas y acechando a los incautos. Y hay más, mucho más, pero ahora queremos contarles 3 historias de personas que han visto a la gente sombra. Y si ustedes lo solicitan, haremos una segunda parte sobre este interesantísimo tema. Sombras en mi casa. Mi experiencia con los hombres sombra me sucedió cuando yo era niño. Compartía habitación con mi tía, mi primo y mi madre. Cuando venían unas tías de visita, salían con mi madre. A ellas les encantaba irse a los antros. Y bueno, yo me quedaba a dormir en la habitación con mi primo, en una cama al lado de la suya. Mi otra tía regresa del trabajo a las 11 p.m. Cenaba y se iba a dormir. Nos dejaron al cuidado de otra tía, que tampoco salía. En aquella ocasión, ella se quedó a dormir en la sala. Esa noche, me desperté. Mi tía y mi primo ya estaban dormidos.
y lo único que escuchaba era un goteo incesante que producía un eco. Intenté dormir, pero no podía. Inesperadamente, vi 6 sombras, cerca del armario, frente a la cama de mi primo. Estaban ahí, paradas. 3 de ellas tenían sombrero. De las 3 restantes, una era como del tamaño de un enano. La otra sombra era mediana. Y la otra era casi de 2 metros. Yo me metí debajo de las cobijas. Y solo las veía. En esos momentos, lo único que hice fue tratar de rezar, pero nada pasaba. Seguían ahí. Y traté de decir que se largaran, todo tartamudo, y con miedo. Ellos voltearon a verme. Y empecé a escuchar horribles sonidos. Rasguños en la puerta. Gritos de dolor y agonía. Era como escuchar varias películas al mismo tiempo, justo en las escenas donde hay asesinatos. Yo me cubrí con la cobija, y comencé a llorar. Lo peor era que sentía que la sombra más pequeña estaba arriba de la cama. Los ruidos, la gotera, todo aumentaba de volumen. Llegó a un punto donde el miedo pasó a la rabia. Arrojé las cobijas, y me levanté gritando: ¡lárguense! Inexplicablemente, todo se calmó. Ya no había nadie. Ni un ruido. Ni la gotera. Volteé, y mi tía, con una cara de miedo, me preguntó: ¿Qué te pasa? Le dije que había tenido una pesadilla. Llegó mi otra tía, y me preguntó lo mismo. Luego ella se durmió conmigo. Más tarde, nuevamente me desperté, y escuché como mi tía hablaba con mi mamá. Las luces estaban encendidas. No recuerdo exactamente qué decían, pero mencionaron una gotera, pasos, rasguños en el pasillo, y por último, mi grito. Sin embargo, no fue la primera vez que las vi. Aproximadamente 2 años después, las vi en la cocina de mi casa. En esa época, habían preparado pozole. Yo escuchaba cómo movían la cuchara y la tapa. Bajé a ver. Pero solo vi un grupo de sombras en la cocina. Cuando las vi, corrí a mi habitación, y me oculté entre las sábanas. Al siguiente día, todos comían, menos yo. No supe exactamente por qué, pero algo me dijo que no lo hiciera. Luego de que mis familiares hubieran comido, todos se enfermaron de una infección estomacal. Casi 5 años después, volví a verlas. No sé qué pasó exactamente. Yo estaba inmóvil, y rodeado de ellas, mientras estaba acostado en mi cama. Mientras estaba así, escuchaba voces cantando. No pude reconocer el idioma, pero de lo que sí estuve seguro, es que español no era. Y cerré mis ojos. Hice lo mismo, me enojé, y cuando los abrí, la inmovilidad había desaparecido. A mi parecer, creo que eso los asusta. Lo que sentí, fue como una parálisis del sueño. De acuerdo a mi experiencia, creo que lo que quieren, es tu miedo. Pero cuando ven que no surte efecto, eso los asusta. Las sombras, no son producidas por magia, como algunos dicen. En lo personal, creo que se acercan, cuando uno duerme, para producir pesadillas. Extrañas apariciones. Una noche, estaba dormida bajo la mesa del comedor. Mi padre se despertó asustado, diciendo que había soñado con un terremoto. Yo, muy descuidada, volví a dormir. Me sorprendí, ya que yo nunca me duermo tan deprisa. De pronto vi que un ser extraño iba manejando en una carretera, y yo iba detrás. Después me vi a mí misma, y un ser estaba sujetando mis manos, y yo no podía moverme. No podía hablar, ni nada. Logré zafarme. Aquel era un ser muy negro y escalofriante. Me asusté por unos días, pero esa situación ya se había vuelto común.
En otra ocasión, se me subieron a la espalda y no podía moverme. Era como si yo pudiera escuchar todo, pero al mismo tiempo, como si mi alma no pudiera llegar a mi cuerpo. Es algo así, como un desprendimiento. Cuando aquella cosa se subió a mi espalda y yo no podía moverme, sí oía todo lo que pasaba. Incluso, escuché cómo tocaban la puerta, pero cuando volví en mí, no había nada, ni nadie. Pero no solo a mí me sucedían estas cosas. Cuando un tío mío era pequeño, él era desobediente, malcriado y rabiaba por todo. Un día, mi abuela le dijo que fuera a desatar los chivos y él no quería ir porque estaba jugando. Cuando al fin decidió ir, junto a las chivas, había un ser pequeño, de color rojo intenso y con cara como de toro y ojos flameantes color rojos. Los chivos querían ahorcarse, ya que querían salir corriendo enseguida, pero no podían porque estaban amarrados. A mi tío le dio una fiebre increíble. Realmente no supimos si aquellas cosas que se aparecían eran gente sombra o demonios. La otra dimensión. Esta experiencia escalofriante me sucedió hace muy poco. En una ocasión, llegué muy cansado del trabajo y me recosté en la orilla de mi cama. Mi mano izquierda quedó colgando fuera del colchón. Estaba cansado, pero al mismo tiempo, me sentía extraño. Como si alguien me estuviera observando. Claro que en el cuarto, no había nadie más que yo. Empecé a dormitar. Y de pronto, sentí frío en mi mano. Como si hubiera pasado una corriente de aire. Y me desperté. Volteé hacia mi izquierda, y lo que vi, me dejó asombrado. La pared de mi cuarto es color verde limón, pero al voltear, la pared que vi era blanca. Con marcas de moho negro. Parecía como si por aquella pared hubiera escurrido agua, hacía muchísimos años. Y las marcas siguieran ahí. La pared era muy vieja. Y vi cómo aquella pared se iba alejando cada vez más, y más, y más. Mi cuarto ratonero es muy pequeño. Mide como 4 metros de largo, por 3 metros de ancho. Pero al irse alejando la pared, el cuarto se amplió enormemente. Ya no era pequeño, era inmenso. Le calculé que medía por lo menos 100 metros por cada lado. Me incorporé, sentándome en la cama, y miré para todos lados. Era una sala muy amplia. Todas las paredes de mi verdadero cuarto habían desaparecido. Todas las paredes de este nuevo cuarto eran blancas, mohosas y muy altas. Vi cómo aparecieron lentamente muchas camas pequeñas y blancas, parecidas a las de los hospitales. Estas camas estaban pegadas a la pared, y alineadas, rodeando toda la pieza. Volteé nuevamente a mi izquierda. Y ahora, había una ventana negra. Y vi a 2 sombras dentro de la gran pieza, de espaldas a mí. Una sombra parecía ser de un adulto, y la otra, de una niña. Estaban mirando a través de la ventana, hacia el amanecer. Parecía ser muy temprano. Quizá como a las 6 de la mañana. Ya que pequeños rayos de claridad se filtraban por la ventana negra. Sobre las camas, fueron apareciendo pequeñas figuras. Parecían niños pequeños y enfermos. Pero todos eran sombras. Tenía la sensación de que estaba en un orfanato. Y de pronto, sentí escalofríos y miedo. Las sombras que estaban mirando por la ventana, comenzaron a darse la vuelta. Y las paredes se fueron alejando más, y más. El cuarto seguía haciéndose cada vez más grande. Y las sombras empezaron a caminar hacia mí. No tenían rostros. Eran completamente negras. Y yo no me podía mover. Cuando las sombras ya estaban a punto de alcanzar mi cama, grité muy fuerte. Estaba muy asustado. Y al momento de gritar, aquella visión se empezó a alejar, al mismo tiempo que la habitación empezaba a reducirse. No sé cómo explicarlo, parecía como si algo estuviera absorbiendo a aquella sala precipitadamente. Pero me empezaba a absorber también. Era algo así. Muy extraño.
Cuando sentí que me estaban absorbiendo, miré hacia mi derecha, y ahí estaba mi cuarto. Tal y como era. Yo me moví hacia él. Volví a ver nuevamente al lado contrario, donde habían estado aquellas cosas, y para mi alivio, ya no había nada. Abracé con mis manos todo mi cuerpo. Sentía mucho frío. Y tenía la sensación de que podría volver a entrar a esa dimensión si tan solo estirara la mano. Esa noche tardé en dormir. Intenté encontrarle explicación. Pero no pude. Sentía que esa otra sala inmensa estaba al lado de mí. Y que podía volver a entrar si me acercaba a la pared. Esa sensación no ha desaparecido. Quizás suene loco, pero siento que mi pared es como un portal hacia otra dimensión. Y tengo miedo de volver ahí, porque no sé qué pueda pasar si vuelvo. Intuyo que esas sombras quieren algo de mí. Aunque no sé qué es. Wow. Pobre de ti, Dobby, los seres sobrenaturales te reclaman. Sí, pobrecillo. Me arrepiento de hacerle bullying, jejeje. Sí, pobre de mí. Por eso deben tratarme mejor, o me les voy. Jejeje. Está bien, lo pensaremos. Bueno, amigas y amigos. ¿Quieren un segundo video sobre la gente sombra? Pueden dejarnos sus opiniones en los comentarios. ¿Y qué creen? El próximo mes cumplimos un añito, gracias al apoyo de ustedes. Ese día, vamos a contar historias archirrequete recontra espeluznantes. No se las pierdan. Ah, y también, aceptamos regalitos. Lo que ustedes gusten. Pueden regalarnos una limusina, un año con todos los gastos pagados, a Las Vegas, una mansión en Sultanistán, etc. No somos nada exigentes. Muajajaja. Bueno, por el momento, esto es todo. Nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.